Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y un nudo en la garganta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha tocado la fibra sensible de miles de fans en todo el mundo. Se trata de un momento realmente conmovedor protagonizado por dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, ese titular tan impactante que seguramente los atrajo a este vídeo resume una situación que nadie esperaba y que ha generado muchísima conversación. Hande Erçel rompe a llorar al ver a Kerem así. Antes de entrar en detalles, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más cautivadoras del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a desglosar este acontecimiento que ha mantenido a los fans en vilo. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más adoradas del público. Durante mucho tiempo se rumoreó y se confirmó una relación sentimental entre ellos, lo que elevó aún más la expectativa y el cariño de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar, y recientemente la noticia de su separación fue un golpe para muchos. Pero lo que nos trae aquí hoy no es la separación en sí, sino un momento posterior a ella, un reencuentro que, al parecer, ha sido cargado de emociones. Las imágenes que se han viralizado muestran a Hande Erçel visiblemente afectada, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras observa a Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucedió exactamente? ¿Qué llevó a Hande a este estado de profunda emoción? El título del vídeo no deja lugar a dudas, ella rompe a llorar. La situación, según lo que se ha podido reconstruir a través de las filtraciones y los comentarios de testigos, tuvo lugar en un evento público o una reunión donde ambos actores coincidieron inesperadamente. Es importante destacar que a pesar de su ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un trato cordial y respetuoso en los eventos a los que ambos han asistido. Siempre se han mostrado profesionales, y la cordialidad entre ellos ha sido evidente. Sin embargo, este incidente parece haber sido diferente. Se especula que la razón de las lágrimas de Hande podría estar relacionada con la forma en que Kerem se encontraba en ese momento. Algunas fuentes cercanas a la producción o al círculo de ambos sugieren que Kerem podría haber estado atravesando por un momento personal complicado, o quizás se le vio visiblemente afectado por algo. La empatía de Hande es algo que muchos de sus seguidores conocen y admiran. Ella siempre ha demostrado ser una persona sensible y con un gran corazón, y es posible que al ver a Kerem en una situación de vulnerabilidad, o quizás en un estado de ánimo que reflejaba alguna dificultad, ella haya reaccionado de esta manera tan espontánea y emotiva. Otra teoría que ha cobrado fuerza es que el llanto de Hande no fue tanto por tristeza o dolor en sí, sino por una mezcla de emociones complejas. Quizás al verlo después de un tiempo y recordando los momentos compartidos, o al percibir alguna señal de que él no estaba del todo bien, su sistema emocional se desbordó. El reencuentro, incluso en un contexto de cordialidad, puede ser un detonante para recordar el pasado, y si ese pasado estuvo marcado por un amor tan intenso, las emociones pueden resurgir de forma inesperada. Es crucial entender que como figuras públicas, sus vidas son escrutadas al milímetro. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada por miles de personas. En este caso, las imágenes son claras, Hande llora. Lo que intentamos hacer aquí es ofrecer un contexto, una interpretación basada en la información disponible y en el conocimiento de sus personalidades. No pretendemos ser dueños de la verdad absoluta, pero sí ofrecer una perspectiva que nos ayude a comprender mejor este momento tan íntimo que, de alguna manera, se ha hecho público. Pensemos en la presión que deben sentir. Han tenido una relación que capturó la atención mundial, han pasado por una separación que también fue noticia, y ahora se encuentran en situaciones donde la coincidencia los pone frente a frente. La capacidad de mantener la compostura es admirable. Pero también lo es la humanidad y la fragilidad que todos poseemos. El hecho de que Hande haya llorado, lejos de ser visto como una debilidad,
podría interpretarse como una señal de su profunda conexión emocional, de su capacidad para sentir y empatizar, incluso después de que la relación haya terminado. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Muchos han expresado su preocupación por Kerem, deseando que se encuentre bien y que supere cualquier obstáculo que esté enfrentando. Otros han admirado la valentía y la sensibilidad de Hande, destacando su autenticidad. Y como era de esperar, también hay quienes han fantaseado con una posible reconciliación, alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Es importante recordar que el mundo del espectáculo turco es particularmente intenso y que la relación entre los actores y sus seguidores es muy estrecha. La forma en que Hande y Kerem se ganaron el corazón de la audiencia fue a través de su carisma, su talento y la autenticidad que proyectaban. Por eso, cuando se enfrentan a momentos como este, la respuesta emocional de los fans es tan fuerte. Se sienten parte de su historia, y sufren o celebran con ellos. Ahora intentemos poner algunas piezas en su lugar. ¿Hubo alguna declaración oficial? Hasta donde se sabe, no ha habido una explicación detallada por parte de ninguno de los dos actores sobre este incidente específico. Y esto es algo que, en cierto modo, debemos respetar. Las emociones son personales, y lo que sucede entre dos personas, incluso si son figuras públicas, sigue siendo su esfera privada. Sin embargo, la naturaleza misma de ser una celebridad implica que parte de esa esfera privada se expone, y las reacciones públicas no se hacen esperar. Una lectura posible de la situación es que Hande, al ver a Kerem, quizás percibe en él una tristeza que le recuerda la suya propia, o la tristeza de los momentos difíciles que vivieron juntos, o tal vez simplemente la tristeza de ver a alguien a quien una vez amó profundamente pasando por un mal momento. Las lágrimas en este contexto podrían ser una manifestación de compasión, de nostalgia, o incluso de un dolor residual que aún perdura. Pensemos en la fuerza que se necesita para presentarse en público después de una ruptura, y luego verse obligado a interactuar o a presenciar la presencia de esa persona. La naturalidad con la que ambos han manejado la situación en otras ocasiones es digna de elogio. Este momento, sin embargo, parece haber roto esa barrera de contención. Y eso, en cierto sentido, nos recuerda su humanidad. Es fácil juzgar desde fuera, pero imaginen por un momento estar en esa situación. Ver a alguien con quien compartiste intimidad, proyectos y sueños, y sentir que algo no está bien en esa persona, o simplemente que la imagen evoca recuerdos muy fuertes. Es un torbellino de emociones que puede resultar abrumador. La manera en que la noticia se ha difundido también es interesante. Se ha compartido en redes sociales, se han creado vídeos cortos, y los comentarios no cesan. Esto demuestra el profundo impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en su audiencia. Son más que actores, son referentes, figuras que inspiran afecto y admiración. Analicemos también el titular: Hande Erçel rompe a llorar al ver a Kerem así. La palabra así es clave. Sugiere que había algo en la apariencia o la actitud de Kerem que fue particularmente impactante para Hande. ¿Estaba desaliñado? ¿Se le veía cansado o apesadumbrado? ¿O tal vez estaba interactuando con alguien de una manera que le recordó algo? Sin más información visual, es difícil especular con certeza, pero la palabra así invita a la imaginación y a la preocupación. Este evento nos da una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. Las celebridades, a pesar de sus vidas glamorosas, también experimentan desamor, dolor y empatía. La reacción de Hande es un recordatorio de que, bajo los focos y la fama, hay personas con emociones genuinas. Para concluir este punto, es importante reiterar que, si bien el evento es público y ha generado una gran cantidad de especulación, debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem en la medida de lo posible. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde la perspectiva de la conexión emocional y la empatía que ellos han demostrado a lo largo de sus carreras. Y ahora, para resumir lo que hemos discutido hoy, hemos explorado el conmovedor momento en el que Hande Erçel rompió a llorar al ver a Kerem Bürsin, un incidente que ha capturado la atención de miles de fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de sus lágrimas, desde la empatía y la preocupación hasta la nostalgia y la complejidad de los reencuentros. Hemos reflexionado sobre cómo la conexión de estos actores con su audiencia genera reacciones tan intensas y hemos destacado la importancia de recordar la humanidad detrás de las figuras públicas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan encontrado esta discusión interesante y reflexiva.
Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado a Andy a llorar? ¿Cómo creen que manejan estas situaciones las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, noticias y conversaciones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.